Vamos a leer tres textos en la Biblia. El primero es Oseas 6:4, y dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El siguiente está en Juan 17:3, y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y el último está en Colosenses, y es el versículo 2, la parte B y el 3, dice: a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hasta aquí por el momento la lectura. Después vamos a ver algunos otros textos. Si ustedes se fijan en esos tres textos, hay una palabra básica que es común, que es conocer o conocimiento. Está en los tres, en estos tres versículos. Y si ustedes miran la Biblia, por ejemplo, hay más de 500 menciones a esta palabra, o alguna de sus conjugaciones, o alguna de las palabras derivadas de conocer, más de 500 menciones entre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Además de eso, hay casos en que la palabra saber también se usa con el sentido de conocimiento. Conocimiento es una palabra muy importante en nuestro mundo, y hay varias observaciones que necesitamos hacer. No vamos a entrar en los detalles de la mayoría de ellos, pero lo primero es cuál es su significado, qué realmente significa conocer o conocimiento. La segunda es quién determina que algo es conocimiento, y no vamos a entrar en ese tema, aunque voy a hacer alguna referencia muy cortita. Y finalmente, cómo se obtiene el conocimiento, a lo cual tampoco nos vamos a dedicar en esta noche. Hay dos usos de esta palabra conocimiento. El conocimiento que llamamos habitualmente conocimiento intelectual o conocimiento mental, y el conocimiento en la Biblia, que es fíjense bien lo que voy a decir, una relación interactiva entre lo que se conoce y lo conocido. Este tipo de relación incluye a la persona y no solo su mente. Este conocimiento de Dios, el conocimiento bíblico, afecta y transforma la vida humana, y también es importante que debe haber revelación de cada parte. Miren, por poner así un ejemplo bien simple, cuando dos personas se encuentran, si no hay revelación de una hacia la otra, no hay una relación interactiva como esto que estoy diciendo, y ya vamos a ir a buscar a la Biblia de dónde nace esta definición que les estoy dando, aunque ahora les voy a dar una definición con más detalle. Así que, por ejemplo, uno puede conocer acerca de Sócrates, pero no a Sócrates. ¿Se dan cuenta? Podemos conocer acerca de Sócrates a través, por ejemplo, de sus libros y de la historia, pero no puedo conocer a Sócrates en el sentido de una relación interactiva, porque no está en este mundo. No tengo ninguna posibilidad de encontrarme con él. La pregunta más importante para esta noche es: ¿qué es el conocimiento? Que aparece en los tres versículos que hemos leído, pero además aparece por todos lados en la Biblia. Yo espero que ustedes, después de esto, vayan y busquen, y se van a quedar asombrados de cuántos versículos hay en la Biblia que tienen que ver con esto. Para dar una definición más o menos formal, conocimiento es la representación precisa de la realidad, cuando esa representación se basa en alguna combinación de autoridad, razón y experiencia. Pero básicamente conocimiento es la representación precisa de la realidad. El conocimiento está siempre asociado intrínsecamente a la verdad. Esta es una cosa muy, muy importante, porque justamente
a través de los siglos pasados, fundamentalmente en el siglo XIX y principios del siglo XX, se empezó a decir que las cosas que tienen que ver con el espíritu, las cosas espirituales o las cosas invisibles, no representan conocimiento. Y muchas veces las iglesias dieron marcha atrás en ese sentido, y aceptaron eso, y cambiaron la idea de conocimiento por fe, lo cual no corresponde, como vamos a ver en un minuto. Así que es importante entender que el conocimiento requiere la representación precisa de la realidad y está intrínsecamente asociado a la verdad. No hay conocimiento si lo que se trata de conocer no es verdad. ¿Se dan cuenta? No hay forma de fingir esa situación. Hay otras tres palabras claves para nosotros y que muchas veces no usamos en forma correcta. Una de ellas es la palabra creer. ¿Qué quiere decir creer? Yo podría preguntarles esta noche, y sería muy largo a cada uno de ustedes, ¿qué realmente es creer? Pero déjenme decirles lo que creer es. Creer es la disposición a actuar como si lo que se cree fuera así. Repito, creer es la disposición a actuar como si lo que se cree fuera así. Creer no está asociado necesariamente con la verdad. Y voy a ponerles un ejemplo muy, muy rapidito para hacerlos conscientes de lo que estoy diciendo. Aquí estamos todos en distintas latitudes, así que voy a poner un ejemplo entre San Luis y la provincia de Mendoza. Si yo tengo que viajar a Mendoza, está bien, y alguien me dice, vamos, y yo voy en mi auto y soy responsable por el viaje, la primera pregunta es, ¿voy a llegar? ¿Voy a llegar a Mendoza? Y yo puedo decir, sí, creo que voy a llegar. ¿Está bien? Estoy manifestando una creencia. Pero la pregunta es, ¿cuál es la base de esa creencia? La verdad o realidad es aquello con lo que me estrello cuando actúo basado en mi creencia que carece de conocimiento y de verdad. O sea, yo creo que tengo suficiente nafta o gasolina para ir a Mendoza, y cuando llego a mitad de camino, el auto se para, y entonces me confronto con la realidad. Ustedes se dan cuenta, mi creencia y la realidad no coinciden. Mi creencia y la verdad no coinciden. Y uno de los problemas graves de nuestra sociedad hoy, inclusive dentro de las iglesias, es que creemos cosas sin ser conscientes si esas cosas son la verdad o son exactamente la realidad que corresponde. En otra forma, si está basada en el conocimiento. ¿Se dan cuenta? Yo tengo que conocer exactamente en qué condiciones está mi auto si quiero llegar a Mendoza. El conocimiento no existe si no hay verdad. Quiero repetir eso ya lo he dicho un par de veces, quiero repetirlo. El conocimiento no existe si no hay verdad. O sea, algo que es engañoso nunca puede ser conocimiento. La otra palabra que nos genera a lo mejor algunas veces ciertas confusiones es la palabra fe. Allá hablamos de creer, fe. Generalmente no sabemos muy bien cómo fe se relaciona con conocimiento. Y en general hay mucha gente que piensa que fe y conocimiento están separados. Y eso es exactamente lo que ocurrió en los siglos XIX y principios del XX. Quisieron separar el conocimiento, digamos, de la fe. Ahora les voy a decir inmediatamente cómo mirar la fe. Y entonces, lo que era un conocimiento, miren, las cosas de Dios eran aceptadas como verdad y conocimiento, y se enseñaban en todas las universidades, inclusive aquellas que no eran necesariamente religiosas. El conocimiento de Dios era una forma de completar estudios en las universidades. Y desapareció, porque hubo esta disociación entre conocimiento, ¿está bien?, y fe en el sentido que muchas veces lo entendemos. Muchas veces la conversación es, yo sé esto, no sé, pero tengo fe. No hay fe sin conocimiento. Fe y conocimiento no son opuestos. Es más, fe es una categoría de conocimiento cuyo objetivo es lo invisible y lo espiritual. Esta es la diferencia entre el conocimiento, por ejemplo, si ustedes quieren, del mundo natural en el que vivimos, el conocimiento que generalmente respeta la ciencia, y el conocimiento de lo
de lo invisible y lo espiritual. Ustedes pueden traer a su mente, mientras hablamos, muchos versículos donde se habla de un contacto con lo invisible. Por ejemplo, Moisés decía que se sostuvo mirando al invisible, hablando con él. ¿Se dan cuenta? Hay un mundo real, absolutamente real, que no es visible, que es espiritual, pero por eso no deja de ser algo que se puede conocer. Para que ustedes vean en pasajes bien conocidos, si uno mira Hebreos 11, del 1 al 3, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Se dan cuenta? La fe actúa en el mundo de lo invisible, pero no deja de ser menos cierta, menos conocimiento, basada en el conocimiento. Miren, una fe no basada en conocimiento no vale para nada. ¿Está bien? ¿Cómo voy a confiar en algo que no es verdad, que no es cierto? Así que no es cierto que fe y conocimiento están separadas. Siguiendo con ese pasaje de Hebreos, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Se dan cuenta? Un mundo visible saliendo de algo que es invisible, sabiendo algo que es espíritu, que es Dios. Dios es espíritu, y tiene la capacidad de crear todas las cosas que Él quiso crear. Fe es opuesta a ver, pero no al conocimiento. ¿Está bien? Fe trata de cosas que no se ven, pero no deja de estar basada en el conocimiento. A veces usamos indistintamente fe y creer, pero recuerden, creer no está necesariamente asociada con la verdad o la realidad, mientras que la fe es conocimiento de lo invisible y espiritual, y por ser conocimiento, está siempre asociada con la verdad. Un par de versículos, ustedes dirán, bueno, ¿qué es esto de que el conocimiento es una relación interactiva? Déjenme mostrarles dos versículos, les voy a mencionar otro, pero ustedes pueden ir y buscar esto y darse cuenta que esto es completamente cierto. En Amós 3:2 dice, hablándole al pueblo de Israel, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Qué significa? A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Significa que Dios no conocía a las otras naciones? Creo que no. O sea, Dios es omnisciente. Dios conoce todo. Pero ¿saben lo que pasaba? Dios tenía una relación interactiva con su pueblo a través del pacto entre Dios e Israel, a partir de aquella promesa incondicional que Dios le había hecho a Israel acerca de su descendencia. Entonces, en ese versículo, ¿se dan cuenta? Conocer, cuando dice, solamente a vosotros solamente he conocido, no está hablando del conocer intelectual, del conocer de saber, de conocer que algo existe, está hablando de una relación íntima entre el Señor Jesús y su pueblo a través del pacto que él tenía con ellos. Otro versículo, Lucas 1:34, un versículo cuando el ángel está anunciando a María que va a tener un hijo, que el Salvador va a estar en su seno. María dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Difícil de creer, ¿no? Evidentemente, desde el punto de vista intelectual y visual y todo lo demás, lo conocía a José con seguridad y conocía a muchos otros hombres. Entonces, ¿cuál es la idea, otra vez, de que no he conocido varón? ¿Significa que María no había visto nunca un hombre? De ninguna manera. María no había tenido una relación interactiva íntima que llegara a concebir un bebé. ¿Se dan cuenta? De nuevo, esta idea de una relación interactiva íntima, la misma que nosotros tenemos que tener con el Señor. Pero si ustedes van a Génesis, por ejemplo, en 4:1 habla de que Adán conoció a Eva,
Y en 4:17 creo que es, no me acuerdo quién es, pero miren Génesis 4:25, dice, y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo. ¿Qué pasó con Adán? ¿Se había olvidado? ¿No la había vuelto a ver nunca más? Sin embargo, de nuevo, conocer significa una relación, una relación que interactúa, una relación interactiva entre las dos personas. Entonces, con esos versículos ustedes tienen suficiente base para mirar qué es lo que significa realmente el conocimiento en la Biblia. Y toda la Biblia está cargada de esta palabra con esa idea. Vamos rápidamente a decir 3 o 4 cosas, porque no me quiero extender mucho, sobre los 3 pasajes que leímos. Empecemos con Oseas. Mi pueblo fue destruido, o perece si ustedes quieren, porque le faltó conocimiento. Esta expresión es extremadamente fuerte. Está diciendo, mi pueblo está hecho pedazos, se está partiendo, está desapareciendo. Pero lo que quizás llama más la atención es que no dice que mi pueblo se está destruyendo por falta de fe. Dice por falta de conocimiento. Y si la fe no es conocimiento, entonces las cosas no cierran. ¿Se dan cuenta? El conocimiento que ellos debían tener acerca del Dios vivo se había desvanecido. Fíjense, ¿se acuerdan que dijimos que la fe era conocimiento de lo invisible y espiritual, en cuyo centro está el conocimiento de Dios? Miren, el salmista en el Salmo 42:2 dice, mi alma tiene sed de Dios, sed de conocimiento, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fíjense una cosa importante. Los sacerdotes tenían algo que ver con esta situación que estaba pasando el pueblo de Israel cuando Oseas estaba hablándole al pueblo. Miren, cuando enseñamos y predicamos, nuestra obligación es mostrar a Dios y a Jesús su Hijo. Esa es nuestra verdadera obligación. Para que la gente lo conozca, para que la gente lo conozca a través de la verdad revelada. Muchas veces nos metemos con la idea de que tenemos que decirle a la gente lo que tiene que hacer. Pero lo que realmente tenemos que hacer es enfrentarlos al conocimiento de Dios y dejar que la palabra de Dios actúe por medio de su espíritu para que este conocimiento sea real. Repetir cosas o intentar hacer cosas por nuestros medios no funcionan. Los sacerdotes y todos aquellos que participamos en el ministerio de alguna u otra manera tenemos que ser muy cuidadosos. El centro es conocer a Dios y conocer a su Hijo Jesucristo, como vamos a ver ahora. Vamos a Juan 17:3, que es el otro versículo que leímos. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuevamente, conocer. Una relación interactiva. Miren, esta es la única descripción de la vida eterna que hay en la Biblia. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hay algunas cosas dichas por ahí, pero como una descripción de lo que es la vida eterna, esta es la única. Y lo que quiere decir es que la vida eterna es una relación estrecha con Dios y con el Señor Jesucristo, y que eso garantiza nuestra eternidad y nuestra presencia en el reino de Dios por siempre. ¿Qué idea tenemos de la vida eterna? No importa cuál sea, pero esta, como yo les decía, esta es la única descripción de la Biblia. La descripción en términos de conocimiento bíblico, la vida eterna es una relación interactiva, íntima con Dios. Y interactiva quiere decir que las dos partes participan. Dios participa de esa relación, el Señor Jesucristo participa de esa relación y nosotros participamos. Y es esa relación la que realmente genera la vida eterna. Y la vida eterna empieza desde el mismo momento en que esa relación está establecida. Tenemos a veces muchas creencias raras sobre
sobre la vida eterna. ¿Cuándo comienza? ¿Dónde la vamos a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Etcétera, etcétera. A veces todavía aparecen esas imágenes de que vamos a hacer los angelitos tocando el arpa en algún lugar no identificado. La vida eterna es una relación interactiva, es la unión con Cristo permanente, tan fuerte que no puede ser destruida. Fíjense, pasamos a ser parte de lo que Dios es. Tenemos esa atadura completa a través del conocimiento. Y si descuidamos el conocimiento, esa relación se enfría o decrece o deja de funcionar como debe funcionar. Miren lo que dice Pablo en Colosenses 3, 1, 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Fíjense que de entrada el apóstol Pablo está tratando que los colosenses cambien su mirada, que dejen de pensar, porque empieza diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. O sea, es lo natural, es esa relación interactiva con Dios el Padre y con el Señor Jesucristo. Poner las cosas de arriba es la reiteración, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Voy a leer el versículo 3 de nuevo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Muchas veces no somos conscientes de la realidad de la vida que Dios nos ha dado desde el momento en que nos encontramos con Él. De distintas formas, en distintas maneras, en distintas circunstancias, con mentes completamente distintas, pero vuestra vida está escondida en Cristo, está escondida con Cristo en Dios. Somos algo que ni siquiera nos lo podemos imaginar. Soltar nuestra imaginación en forma racional, la debemos soltar para quedar extasiados de la obra de Dios en nuestras vidas rescatadas. Nuestras vidas rescatadas son mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Cuando creemos, empezamos a trabajar dentro del reino de Dios para su gloria, en una relación completamente fuerte e intensa, y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Un pensador cristiano de la Edad Media dijo algo parecido a lo que les voy a decir. Si supiéramos lo que somos en Cristo, el orgullo sería tan intenso que nos destruiría. Fíjense qué frase más fuerte. Si llegáramos a entender, hay mucho de la vida que Dios nos ha dado, que está en cierta manera velado por nuestra situación en este mundo y que no podemos entenderla. Pero la Biblia es suficientemente clara para decirnos que es algo que es tan grande que nuestra mente todavía no logra entenderla. Un solo comentario sobre Colosenses 2, la parte B y el versículo 3. Dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora yo quiero que ustedes se fijen en lo siguiente. Todo el conocimiento y toda la sabiduría está escondida en Cristo Jesús. Y estamos en Cristo Jesús y en Dios al mismo tiempo. Lo cual significa que tenemos acceso al conocimiento pleno de todo lo que Dios es. Dios se reveló a través de las Escrituras, se reveló en forma especial a través del Señor Jesucristo. Uno de los versículos que a mí más me llaman la atención es cuando le contesta a Felipe y le dice, me has visto a mí y no has visto al Padre. No nos damos cuenta del nivel de revelación que Dios ha hecho para que le conozcamos. Adán no pudo acercarse a Dios cuando estaba en el monte, pero hoy sabemos que en Cristo están todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento y tenemos acceso a Él. Tenemos acceso directo al conocimiento porque en Él es todo verdad. El Señor Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, pero dijo, soy la verdad y la vida. Y sabemos que el conocimiento está basado en eso. Quiero terminar, yo no sé cómo ustedes se sienten, pero yo siento que estas realidades son apabullantes
y tenemos que actuar en consecuencia de ellas, tenemos que poner nuestras vidas en la forma que corresponde. Y voy a leer solamente una parte del versículo, de un versículo que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 4, y la primera parte del versículo 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y hoy vivimos en un mundo que por falta de conocimiento hay montones de gente en las iglesias, inclusive en los ministerios, que no tienen un conocimiento de Dios adecuado. Eso es lo que Dios nos pide, y eso es lo que Pablo estaba tratando de decirle a Timoteo. Esto es todo por ahora. Déjenme orar brevemente y por lo menos de mi parte hemos terminado. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por las realidades, Señor, que no podremos conocer plenamente hasta que estemos contigo. Pero gracias porque tú te revelas, nos invitas a conocerte, y ese conocimiento no es nada más y nada menos que la vida eterna. Por lo cual te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.